Hola, eh, yo les voy a presentar ahorita mi línea del tiempo. Yo elegí el grupo de Euarconta, que es el grupo que incluye a los primates y en específico la historia del hombre. Es la que elegí dentro de los primates. Esta es la línea del tiempo y pues vamos a contarla. Vamos a dar una general historia de la Tierra, de la vida de la Tierra, comenzando en el Big Bang, que es la teoría más aceptada por los físicos todavía, y calculan que este universo en el que estamos, tiene una edad de 13.670 millones de años, aproximadamente. Empezaron a formar poquitos segundos después de eso, se empezaron a formar los primeros elementos. Ya después las primeras estrellas empezaron a hacer fusión nuclear y se empezaron a formar los primeros discos protoplanetarios y las primeras galaxias. Y así, nosotros estamos en la Vía Láctea, que es una galaxia de espiral, y la Vía Láctea está en el supercúmulo de Supralaniakea. Y bueno, vamos a hablar ahora del sistema solar. El objeto fechado más antiguo que se tiene es el meteorito Allende, un meteorito que cayó en 1969 en la Sierra de Chihuahua, México. Y ese objeto más antiguo está fechado hace 4.670 millones de años. Y se cree que por eso le llaman la roca madre, que es el objeto más antiguo. Se cree que es de las primeras rocas que se formó al formarse el sistema solar. Poquito después, este es el león Ádico, que dura desde 4.670 millones de años. Bueno, desde 4.500 hasta hace 4.000 años es el eón más corto. Y es Ádico pues, por Hades, por este dios del infierno. Porque era en un ambiente súper intenso, súper fuerte, súper extremo, violento. La, la formación de la luna, que tiene lugar un poquito después del origen de la Tierra, la teoría más aceptada es que un planetesimal, más o menos del tamaño de Marte, se chocó con la Tierra y el impacto fue tan fuerte que el núcleo, bueno, la mayoría de Tella, pues se hizo añicos, pero una parte se fusionó con el núcleo de la Tierra, se fusionó con la corteza de la Tierra y los restos que quedaron de Tella se formaron por acreción gravitacional, se fueron juntando poquito a poquito hasta que se formó la Luna. Al principio la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra de lo que está ahorita, provocando también que los días fueran más cortos. Durante el Ádico, un día, lo que hoy duran 24 horas, en ese momento eran como 5 horas, y es a lo largo de la historia de la Tierra que la Luna se va alejando de la Tierra y los días se van haciendo más largos desde entonces. Entonces el Ádico se forman ya después se forma la Luna, la diferenciación planetaria ocurre, los elementos más densos y que están sometidos a mayor presión están en el núcleo interno, es el hierro y níquel, es hierro y níquel sólido. Después está el núcleo exterior, envolviéndolo, que es hierro y níquel pero fundido. Y ya después está cubierto por varios miles de kilómetros de ancho de el manto. Y ya después está una capa muy delgadita, así la piel de la Tierra, que es la corteza sobre la que estamos. El promedio son como 35 kilómetros, se calculan de ancho, de espesor de la corteza terrestre. Y
ya se forma la diferenciación planetaria, y hay corteza, tiene todo esto, y los volcanes, porque todo esto era, pues, la Tierra era principalmente un planeta lleno de océanos de lava. Este, no había, no había ozono, porque por supuesto casi no había oxígeno, si es que hubo. Y los principales gases que formaron la atmósfera fue por el vulcanismo. Salían metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos ferrosos, eh, que hacían, pues, hacían este planeta muy, muy extremo, muy violento. Por el final del Ádico, un poquito de antes de hace 4000 años, pues ya habían las primeras moléculas que después formarán la vida. Estas moléculas como la adenina, purinas, pirimidinas y estas moléculas que hoy forman la doble hélice del ADN. También tienen importantes roles energéticos. Se juntan estas moléculas, forman nucleósidos trifosfatados y la liberación, bueno, el rompimiento del enlace gamma, del enlace del fosfato gamma de estas moléculas se rompe y libera mucha energía que se utiliza. ¿Y por qué decimos esto? Porque termina el Ádico hace 4000 millones de años y empieza el Arcaico. En el Arcaico comienza la vida. El Arcaico dura desde hace 4000 a hace 2500 millones de años. Entonces, con el origen de la vida, pues tuvo que ver con la autoorganización y la emergencia de muchas cosas. Entre ellas, las principales, a decir, son la aparición del código genético. Es súper chido porque estas moléculas es la única vez en la historia de la Tierra y, bueno, del universo en la que ha habido generación espontánea. Apareció la vida literalmente de la nada. Bueno, no de la nada, pero pues sí apareció, quién sabe, súper extraño, porque el código genético se tuvo que haber organizado. Tuvo que haber esta estructura helicoidal del ADN, luego tuvo que formar ARN y todos estos procesos hasta la traducción de proteínas que conocemos hoy. Probablemente tuvo que ver con proteínas como la reversotranscriptasa con virus y otros materiales, otros elementos de retrotransposición de los genomas. Y bueno, ya después, como hace 3800 millones de años, la evidencia más antigua de vida son estos tubos de matita que están en calderas, en fosas hidrotermales en el cinturón de Nuvukatiuk, en Canadá. Y también después, poquito después, hay microfósiles de arqueas, varios microfósiles de arqueas. Entonces, todas estas moléculas que son, pues principalmente se tienen que organizar lípidos para formar membranas y diferenciar el medio interno del externo. Proteínas que son dictadas por el código genético, como estas que son canales iónicos y permiten el paso selectivo de ciertos iones. Ese es un canal de potasio, un canal iónico de potasio. También surgen las distintas funciones tan importantes que tienen las proteínas en la vida. Son canales iónicos, receptores y enzimas, o sea, metabolismo. Ya habían surgido por aquí las bacterias, ya había arqueas, están ya separadas, y los primeros elementos, bueno, las formaciones de hierro bandeada son rocas muy antiguas, se consideran evidencia de vida, porque en ese entonces no había oxígeno, y que no haya oxígeno provocaba en los lugares en los que vivían arqueas que fijaban el hierro, que se formaran estas que le llaman BIFs, son las formaciones de hierro bandeadas, como esta y esta, son imágenes, que se ve que aquí en las partes más rojas es en donde hubo mucha actividad y probablemente aumentaron las poblaciones de estas arqueas,
y en las partes del medio de sílex, que se ven grises, pues disminuían las poblaciones y así se acumulaban. El oxígeno provocaba que no se oxidaba el hierro y se sedimentaba. Y tenemos esto que se consideran evidencias de vida. Y ya aparecen las primeras cianobacterias. Aparece la fotosíntesis oxigénica, porque antes nada más habían bacterias, arqueas, fotolitótrofas, se alimentaban de rocas o de minerales que encontraban en arcillas. Y aparece la fotosíntesis oxigénica. Ya para el 2500, hace 2500 millones de años, el final del Arcaico, lo marca un super cambio en el planeta, que es el gran evento oxidativo, provocado por estos super cúmulos de cianobacterias que se dedicaban a fijar el dióxido de carbono y liberaban el oxígeno a los océanos, y luego de los océanos se liberaba el oxígeno en la atmósfera, provocando un proceso que nunca antes en la historia hasta ese momento había ocurrido. El oxígeno es un elemento muy reactivo. Se extinguieron la mayoría de las arqueas metanógenas y de más pléyade de vida extrema que había en ese entonces. Y las arqueas metanógenas, como la mayoría se extinguen, dejan de liberar metano a la atmósfera, y como el metano es uno de los principales gases de efecto invernadero, la Tierra dejó de estar calientita, porque además el Sol para este entonces no daba la misma intensidad de luz y de calor que emite hoy, sino que era más bajo. Se extinguen todas las arqueas metanógenas, aumenta los niveles de oxígeno y provoca una supercongelación del planeta. El planeta se congela excepto los polos y se marca el inicio del Proterozoico. El Proterozoico es este penúltimo eón que dura desde hace 2500 millones de años hasta hace 542, con la explosión del Cámbrico. Y surgen procesos súper chidos en este eón, súper importantes, de los cuales los principales son la simbiogénesis y la eucariogénesis. Toda esta vida eucariota que hoy conocemos surge aquí durante el Proterozoico. La sexualidad aparece, las células se hacen más grandes y también aparece la multicelularidad. Entonces comienzan a ser todavía más grandes los organismos que aquí viven. El fósil más antiguo de un multicelular que se tiene es esta alga café de China, data de hace 1500 millones de años. Bueno, esta es una célula eucariota. Esta es una representación artística de la eucariogénesis. Y esta es una microfotografía de la separación entre el núcleo y el citosol, del ARN mensajero que está saliendo para posteriormente pasar a la traducción de proteínas. ¿Qué más aparece en el Proterozoico? Bueno, la vida animal. La vida animal aparece por los finales del Proterozoico, en el periodo entre el criogénico y el diacarano. Esta fauna que antes creían que eran pues como plantas, o no tenían mucha idea de qué eran, hoy creemos que son animales, porque se ha visto que han hecho análisis químicos que demuestran que tenían colesterol, y por eso creen que son animales. Lo curioso es que no tienen ni boca ni ano, y por eso no se cree que eran filtradores. Sus fósiles están en Australia. Y también aparecen los esqueletos. Aquí por primera vez surgen los esqueletos. No eran esqueletos como los de nosotros internos, sino que eran esqueletos externos de estos fósiles de Claudina. Y bueno, pues con la vida
con la vida animal termina el Proterozoico. Comienza el eón Fanerozoico, que abarca desde hace 542 millones de años hasta la actualidad. Y ya vamos a hablar aquí de periodos. Entonces surge el Paleozoico. Y está el Cámbrico, que es el primer periodo del Fanerozoico. Y pues todos han oído hablar de la explosión cambriana, este surgimiento de todos los filums de animales que en la actualidad vemos aparecen aquí. Los genes OX aparecen, estos genes que regulan la morfogénesis, las estructuras y la forma de dónde va la cabeza, dónde va el tronco, dónde van las extremidades, dónde va la cola. Todas esas cosas las regulan en la ontogenia los genes OX. Aquí aparecen, y hay trilobites, como decía, todos los filums, moluscos, anélidos, nidarios, muchísimos, todos prácticamente. Termina el Cámbrico hace 485 millones de años. Y comienza el Ordovícico. En el Ordovícico se tienen los fósiles de los peces más antiguos, o sea, aparecen los peces según el registro fósil. En el Ordovícico, entre hace 485 y hace 443 millones de años. Y los agnatos. Los agnatos son estos peces sin mandíbula, como las lampreras, son estos peces parásitos, ¿sí? O como los peces brujas. Y bueno, aquí ya los cordados ya están dando lugar a los vertebrados, que son de los que formamos parte nosotros. Termina el Ordovícico con una mega extinción hace 443 millones de años. Probablemente algunos dicen que fue por una explosión de una supernova muy cercana al sistema solar, que la radiación terminó con la mayoría de la vida. Pero pudo haber, no es necesaria esa explicación. Se cree que simplemente fue por la separación de Gondwana, que se estaba separando, y pues se provocan cambios climáticos en toda la Tierra muy, muy importantes. Y comienza el Silúrico. El Silúrico surgen, bueno, ya había peces, ya había hongos y plantas y todo esto, pero entre Ordovícico y Silúrico las plantas y los hongos comienzan a salir del agua y van a la tierra. Comienzan a formar las primeras micorrizas, los primeros suelos, y ya termina. Bueno, el Silúrico, en los océanos surgen los condrictios, los tiburones, las rayas, las quimeras, y termina el Silúrico y comienza el Devónico. En el Devónico ya habían suelos en la tierra, y los peces lobulados, porque se había dado una diversificación de peces, osteoictios y toda la gran diversidad de peces que hay, algunos, los lobulados, comienzan a salir del agua hacia la tierra y están, digamos, es el origen de la evolución de las extremidades de los vertebrados. Así como es una representación del Pistostega, uno de los primeros tetrápodos, datado hace 375 millones de años. Abajo se ve una representación de los prototaxites, que son hongos súper grandes que se encuentran fósiles. Y arriba se ven pues homologías de los brazos, bueno, de las extremidades de los vertebrados desde los primeros tetrápodos hasta una mano humana. Y bueno, al final del Devónico hay una super extinción debido a vulcanismo y a la caída de un asteroide, y pues una de las megas extinciones. Y ya después vamos al Carbonífero, que abarca desde hace 358 millones de años hasta hace 298. Y el Carbonífero es este periodo en el que hay tanto oxígeno en la atmósfera,
que provoca grandes incendios, los mayores incendios probablemente. La mayoría del carbono el carbono que hoy la humanidad extrae de las minas se formó aquí en el carbonífero, por eso le llaman carbonífero. Y otra cosa súper importante es el origen de los huevos amniota. Surgen en el carbonífero y provoca que los primeros tetrápodos que salen a la tierra ya no dependan de dejar a sus crías en agua, dependen de cuerpos de agua antes. Hoy todavía los anfibios son un ejemplo de eso, pero con la revolución del huevo amniota ya puedes poner tus huevos en cualquier otra parte y esconderlos mejor. Además la tierra todavía no estaba tan poblada en ese entonces y pues, puso una buena ventaja. Termina el carbonífero y comienza el pérmico. Desde hace 298 hasta hace 257 millones de años. Aquí surgen dos grandes líneas, que son los arcosaurios, bueno, son los saurópsidos y los sinápsidos. Los sinápsidos van a dar lugar a los mamíferos después, y los saurópsidos a toda la variedad de reptiles y de dinosaurios y de pterosaurios que van a ver después. Estos esfenocodontos, dimetrodon y estos pelicosaurios que a veces en las películas ponen como dinosaurios. No son dinosaurios, están más relacionados con mamíferos muy primitivos. Y termina el pérmico con la super mega extinción del pérmico triásico, la extinción más fuerte, la mayor extinción en la historia de las extinciones, provocada por las trampas de Siberia, un hotspot volcánico en Rusia, bueno, en la actual Rusia, y provocó que la temperatura aumentara 5 o 6 grados centígrados. Pues le llaman la gran muerte, una super mega extinción. Termina el pérmico y con eso termina el paleozoico. Comienza el mesozoico con el triásico y bueno, triásico, y aquí surgen los primeros dinosaurios. A finales del triásico surgen los primeros mamíferos, ahora sí, son animalitos súper chiquitos, como los que se ven aquí, pero estos ya son del Jurásico. Eso es una representación del Jurásico medio. Y pues aquí se ve como son mamíferos súper chiquitos, como roedores o como ratitas, pequeños. Pues sí, así eran en los tiempos de los dinosaurios. Por supuesto surgen todos estos, los dinosaurios, los saurópodos, los ictiosaurios, que no son dinosaurios, los pterosaurios, que tampoco son dinosaurios, y bueno, aquí en México pues tenemos varios fósiles de dinosaurios del Jurásico Cretácico, Jurásico Medio Cretácico. Aquí hay una representación del Coahuilaceratops magnacuerna, un protoceratops que se encontró en Coahuila, por ese nombre. Y alguna vez hace 66 millones de años ocurre otra super mega extinción, que es la mega extinción del Cretácico terciario, la tercera mega extinción más grande, más fuerte. Terminó con el 75% de la vida en océanos y en continentes, a causa de un asteroide que pegó en las costas de la península de Yucatán, México, el asteroide Chicxulub, provocando primero que se hirvieran vivos la mayoría de los organismos que vivían, sobre todo cerca, y después levantando una nube de polvo que duró probablemente meses o años, evitando así la fotosíntesis. Todos los ecosistemas fueron afectados por este asteroide, todas las redes tróficas. Acabó con los dinosaurios, excepto con las aves, y comienza en ese momento el Cenozoico. Y nosotros vamos a hablar de
los Euarconta, y de los primates y en particular del hombre, de la historia del hombre. Pero bueno, rápido, de mamíferos, parecen los mamíferos más antiguos que actualmente viven, más primitivos, son los monotremas, que incluye a los, mono, a los ornitorrincos y a los equidnas. Por otro lado, otra línea son los mamíferos como los tlacuaches, los canguros, los koalas, y todos esos. Y después surgen los placentarios, los placentarios son los más diversos. Dentro de los placentarios los más diversos son los roedores, y después de los roedores son los artiodáctilos. Pero bueno, hablemos ahora sí de primates. Los parientes más cercanos de los primates son los colugos y los tree shrews. Esta es una imagen de un colugo, son estos amigos súper carismáticos que son planeadores y se limitan hasta algunas islas en Oceanía. Y pues son no son primates, pero son lo más cercano a un primate. Son lo vivo más cercano a un primate. Y ahora sí surgen los euprimates, y entre el Paleoceno y el Eoceno comienzan a separarse las líneas que van a dar lugar a los galagos, a los lórices y a los lémures. Y a los tarsiers también. Los tarsiers, para esto entre el Paleoceno y Eoceno. Y también el fósil de primate más antiguo que se tiene es el Darwinius massile, que data como de hace 44 millones de años. Y un poquito antes, habían algunos protoprimates, como los plesiadapiformes, que pues, vivían en varias zonas, sobre todo en Norteamérica. Y arriba una representación de el Purgatorius, una representación a base de una muela que se encontró en el Purgatorius Hill, por eso le llaman Purgatorius. Y bueno, ahora se volviendo a los lémures, bueno, y a todos estos, a los gálagos, los lórices, los lémures y los tarsiers, se van por su línea y siguen su propio camino evolutivo, por así decirlo. Ya después, como hace 30, 40 millones de años, los monos del Nuevo Mundo migran desde África a Sudamérica por el mar por el océano Atlántico, pero en ese entonces era más estrecho de lo que es ahora. Y ahí siguieron su evolución los monos del Nuevo Mundo. Pero en el Viejo Mundo se quedaron los monos del Viejo Mundo, que son estos monos como los macacos, los macacos, estos japoneses, o los africanos, los babuinos, y todos esos que se parecen, que tienen cola. Y ahora sí, vamos con los homínidos o con los simios. Los simios son estos grupos. Los simios incluyen a los gibbon, que son estos, y Lobatidae, a los orangutanes, a los gorilas, a los chimpancés, a los bonobos y a los humanos. Todos estos fue durante el Mioceno que se comenzaron a separar. En el Mioceno los primeros que se separan son los silobátidos. Después son los orangutanes. Aquí está un fósil del Shibapithecus, un fósil de un proto-orangután que data de hace 12.5 millones de años. Y al lado se ve una imagen del Danubius guggenmossi, y su reconstrucción. Se encontraron nada más estas mandíbulas, estos restos de mandíbula y algunos dientes. Pues uno de los primeros primates en el Mioceno. Y aquí ocurre esto que le llaman el verdadero planeta de los simios. Y es que los simios que aparecen en África, uno de los primeros representantes es el Ekembo. Después, como entre hace 10 y 13 millones de años, se junta el Arabia con África.
provocando un puente terrestre por el que ahora pueden migrar. Entonces, por alguna razón, los primeros protosimios, o los simios del Mioceno, comienzan a migrar hacia el norte desde África y aparecen en Europa. Y en Europa se comienzan a diversificar y a migrar por todas partes. Se encuentran fósiles del Mioceno de primates, bueno, de simios, en China, en España, en Hungría, en Italia, en un montón de lugares. Por eso le llaman el verdadero planeta de los simios. Luego está esta representación artística del el Greco, que es uno de los proto-homininos, que los homininos incluye a los humanos y a todos los ancestros fósiles hasta antes de hasta después de diferenciarse de los chimpancés, que son genéticamente más parecidos a nosotros. Nuestro genoma difiere en menos del 2% y nos separamos hace entre 7 millones de años más o menos. 7-8 millones de años nos separamos de los chimpancés y surgen los primeros homininos. Se cree que el Greco es uno de los primeros homininos. Encontraron sus restos en Europa, en Creta. Lo encontraron y pues lo utilizan investigadores para hablar de que siempre dicen que la cuna de la humanidad es en África. Lo cierto es que esa es una parte de la historia, porque también les falta contar la parte de Europa, que pues, es muy, muy importante para la evolución sobre todo de los humanos. Por ese entonces, en el que siguen en Europa, hay una mutación que todavía nosotros los humanos tenemos, que es la enzima uricasa, que degrada el ácido úrico para que salga orina y ya puedas orinar. Bueno, cuando se mudan de África hacia Europa, los días duran menos, los climas son menos cálidos todo el tiempo y las estaciones del año varían. Ya no están tan cerca del Ecuador y el alimento escasea. Esta mutación lo que les permite es que el ácido úrico se acumule, porque no se degrada. Al acumularse se va a la sangre y en la sangre se convierte a fructosa. La fructosa se convierte a grasa y esta grasa les sirve, se acumula en el riñón, en el hígado, perdón, y en los tejidos, provocando pues reservas energéticas en los tiempos de escasez. Ya terminando esta parte de Europa, se encontró en el 2002 un paleontólogo, estaba de vacaciones con su esposa en Italia y encuentra unas huellas fósiles son los elementos más antiguos de bipedismo que se tienen, datan hace 5.6 millones de años en Europa. Ya para entonces pues ya nos separamos de los chimpancés, ya después de los chimpancés se diferenciarán de los bonobos, etc. Ahora sí, de que nadie duda, o casi nadie duda, la importancia y la relevancia en la evolución de los humanos, es como el ancestro más cercano común, o sea, más cercano en tiempo, es Lucy, esta Australopithecus afarensis que encontraron en el triángulo de Afar, en Etiopía, por eso afarensis. Ya era bípeda y en finales de la primera década de la primera mitad del siglo XX, la paleoantropóloga Marie Leakey encontró estas fósiles de huellas, que fueron los primeros que se habían encontrado, las primeras pisadas bípedas de homininos. Creen los científicos que pudieron haber sido australopithecidos, probablemente Australopithecus afarensis, como Lucy, los que hicieron esa pisada sobre ceniza volcánica en la zona arqueológica de Laetoli en África Oriental. Y también otra característica súper importante, además del bipedismo, es que tenemos estereovisión tricromática. O sea, vemos colores, casi ningún mamífero ve
tantos colores como nosotros. Y bueno, solamente era para mencionarlo. Luego, hace 2.6 millones de años comienza el Pleistoceno. Y aquí arriba vemos una imagen de una de las joyas de la paleoantropología. Es el cráneo negro, así le llaman. Y es negro porque se encontró en un lugar donde había mucho manganeso. Y el manganeso fue absorbido por ese cráneo y se volvió negro. Vean cómo tiene una cresta neural. Este es un fósil de Paranthropus etiopicus. Y probablemente esa cresta neural, muy seguramente era porque tenía una mordida súper fuerte. Y los músculos que tenían pues, ahí en su cabeza para morder eran súper fuertes. Uno de sus parientes es el Paranthropus boisei, antes se llaman Sinjanthropus. Esa es una representación, una escultura que hicieron de él. Y bueno, también por aquí, hace más o menos 2 millones de años, se encuentran ya los primeros restos de Homo habilis, las primeras herramientas de piedra. Hoy sabemos que las primeras herramientas de piedra son de hace 3.3 millones de años, herramientas súper simples, súper burdas. Bueno, al menos eso nos parece hoy. Cualquier persona inexperta podría confundirlos con restos de rocas y ya. Pero lo cierto es que son herramientas. Y para aquí ya surgen lo que le llaman las herramientas de piedra oltuvayenses o los complejos tecnológicos del módulo 1. Son muy simples. Ya después, bueno, esta es una representación del Homo habilis. Y ya, para entonces ya había surgido el género Homo, que dará lugar después a nosotros. Ya habían llegado algunos homos hasta Oceanía, hasta la isla de las flores, como es el caso del Hobbit. Le llaman porque es un resto súper chiquito. Era como de la estatura de Lucy. Lucy medía aproximadamente 1 metro de altura. Y pues convivía, o sea, en esa isla, que está cerca de la isla de Komodo, había ratas gigantes, y estos dragones de Komodo, estas lagartijas enormes que aquí se ven. Esta es una representación artística de los Homo floresiensis en la isla de las flores, peleando contra uno de estos monstruos. Y ya por aquí más o menos igual, en otros lados, en África y en Europa, hay los primeros elementos que nos dicen que ya había uso del fuego. Se cree que Homo erectus fue el primero. Esta es una representación artística de Homo erectus y el inicio del uso del fuego. Y bueno, ya saltando un buen rato, llegamos a los neandertales, que vienen de... Los neandertales y los Homo sapiens se cree que vienen ambos de los Homo heidelbergensis. Esta es una representación del fósil que se encontró de uno de los neandertales en Kevara, en Israel, perdón. Esta es una representación de Neandertal. Y estas son más representaciones de neandertales. Aquí tenemos una representación de una tumba de neandertales. Y aquí vemos cómo su morfología eran seres súper musculosos. Con una capacidad craneana muy parecida a la nuestra. La nuestra actualmente es de entre 1000 y 1200 centímetros cúbicos. La de ellos era muy parecida, casi igual. Surge el primer arte, surgen las primeras elementos artísticos, como las esculturas, como el uso de huesos, el hombre león tallado en hueso, etcétera, etcétera. Y hasta hace poquito acaban de descubrir otros fósiles de huellas en Norteamérica, pero estos ya son de Homo sapiens. ¿En dónde? En el Parque Nacional del Desierto Blanco. Lo encontraron. Esta es una representación artística de ese momento, como estuvo
cómo cargaba a un niño, porque de repente hay huellas más chiquitas que desaparecen. Y justo cuando desaparece, se ve que hay una pisada más fuerte, probablemente por el peso del niño. Por lo que creen que cargaba a un niño, a un hijo, a un hermanito tal vez, quién sabe. Eh, y ya termina el Pleistoceno hace 11.000 años, surgen las primeras, la agricultura y comienza el sedentarismo en distintos lugares del globo en donde se distribuyen los Homo sapiens. Y pues ya hasta la actualidad, para ya no echar más choro, pues, pues ya, esa es mi línea de tiempo. Perdón que me tardé mucho.